Listo, entonces vamos a calcular la inversa por el método de Gauss-Jordan para esta matriz. Y miren que aquí tenemos entonces lo que les mencionaba pues ahorita, y es que tenemos entonces esta diagonal principal. La idea de esta diagonal principal es que siempre nos quede entonces en 1, ¿cierto? Esta diagonal principal nos quede en 1. Y el resto de elementos que tenemos por encima o por debajo de la diagonal principal sean 0. ¿Sí? Entonces, para trabajar por el método de Gauss-Jordan, recuerden entonces que siempre colocamos la matriz, aquí la matriz A, pero ampliada, ¿sí? Bueno, aquí ya no va sin, ya va sin el nombre. Voy a repetir aquí la matriz. Menos 1, 2, 3, menos 2, 0, 1, 0, menos 1. Y entonces aquí al lado vamos a escribir pues, la matriz ampliada, o sea, con la matriz identidad acá. Tendríamos 1, 0, 0. Y aquí tendríamos entonces 0, 1, 0, 0, 0, 1. Recuerden que eso es lo que buscamos, ¿cierto? Que al lado izquierdo de este arreglo nos quede sea la matriz identidad. Y lo que resulta al lado derecho, ¿sí? Eso que coloqué ahí como ampliado al lado derecho, lo que resulta aquí sería entonces la inversa de esa matriz. ¿Sí? Bien, entonces para determinar esa inversa, como les decía, lo ideal entonces es que en esta diagonal principal aquí nos queden los unos y como aquí tenemos un 0, entonces vamos a intercambiar. Vamos a crear aquí una operación que es cambiar la fila número 2 con la fila número 3. Entonces voy a colocarla aquí en rojo, la fila número 2, intercambiarla con la fila número 3. Listo. Eso entonces mire, lo que le mencionaba, y es que cuando tenemos una flecha, esa con es una flecha doble como esta, indicaría entonces que uno está intercambiando esa fila, ¿cierto? Allí nos damos cuenta entonces que la fila número 1 no tiene ningún cambio, entonces la vamos a escribir igual, menos 1, 2, 3, 1, 0, 0. Y la fila número 2 ahora va a ser esta fila número 3 que teníamos acá en la anterior, que tendríamos que es 0, menos 1, menos 1, 0, 0, 1. Y la fila 3, que la vamos a cambiar por la fila 2, entonces sería esta que tenemos aquí, que empieza con el elemento menos 2, 0, 1, 0, 1, 0. Listo. Vamos a utilizar aquí la ampliación y los paréntesis para indicar pues que lo que estamos trabajando. Listo, entonces miren que aquí con ese movimiento ya obtenemos entonces tener en la diagonal principal unos 1, ¿cierto? Unos números 1 o diferentes de 1, ¿sí? Y ya logramos entonces tener acá dos ceros. ¿Sí? La idea, como les decía, la idea es que todos los elementos que están por acá, por debajo de la diagonal principal sean ceros, como también los elementos que están por encima de la diagonal principal también sean ceros, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos faltaría punto de aquí? ¿Qué podemos hacer? Vamos a continuar entonces logrando todos estos ceros, entonces nos faltaría aquí el menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos operar nosotros con este menos 2 para lograr entonces convertirlo en 0? Bien, tenemos en la primera fila, tenemos aquí un menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si esta fila la multiplicamos por menos 2 por menos 1 nos daría 2 positivos, ¿cierto? Y si ese 2 positivo lo sumamos con este 2 negativo, nos daría 0. ¿Sí? Lograríamos aquí un 0. O sea, a menos 2 sumarle 2 positivo nos va a dar 0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo logramos? Multiplicando este elemento o multiplicando toda esta fila por menos 2. Entonces, vamos a dejar aquí que la operación la vamos a hacer entonces en la fila número 3. Voy a colocar aquí en rojo. La fila número 30 va a ser igual a 2 veces a la fila 3 menos 2 veces la fila 1. Así. La fila 3 menos 2 veces la fila número 1. ¿Sí? Si gustan, entonces uno puede colocar aquí al lado, pues como la operación que está uno declarando. Pues escribimos la fila número 3, ¿cierto? Entonces la fila número 3 dice que es menos 2, 0, 1, 0, 1, 0. Y aquí abajo entonces colocamos
el producto de ese menos 2 por la fila número 1. Entonces vamos a hacer la operación menos 1 por menos 2, que nos va a dar 2 positivo. Seguimos acá entonces 2 por menos 2, entonces nos va a dar 4 menos 4. Ahora 3 por menos 2, que nos va a dar menos 6. 1 por menos 2, que nos daría menos 2. 0 por menos 2 daría 0. Y 0 por menos 2 daría 0. Primero que aquí colocamos es el resultado, pues, la fila número 3 que dijimos que no le íbamos a hacer nada, ¿cierto? Y el resultado de multiplicar la fila número 1 por menos 2, es esa segunda línea. Y hacemos entonces las sumas o pues o restas de forma vertical. Pues mira, aquí lo que buscábamos nosotros, menos 2 más 2 te nos va a dar 0. Ese es el elemento que nosotros estábamos buscando aquí. Lo demás, entonces, resolvemos la operación tal como quedaría. 0 menos 4, entonces nos va a dar menos 4. 1 menos 6, que nos va a dar menos 5. 0 menos 2, entonces daría menos 2. 1 más 0 daría 1. Y 0 más 0, 0. Entonces, este resultado que logramos aquí es lo que hemos dicho que va a ser ahora nuestra fila número 3, ¿cierto? Esa es nuestra fila número 3. Entonces, la fila número 1 y la fila número 2 pasarían igual. Tenemos menos 1, 2, 3, 1, 0, 0. La fila número 2 tendremos es 0, menos 1, menos 1, 0, 0, 1. Y la fila número 3 es esta que hemos logrado acá, ¿cierto? Esta que tenemos aquí. Entonces sería la 0, menos 4, menos 5, menos 2, 1, 0. Oh, aquí no me di cuenta de algo. Ya vamos a mirar. Por eso es ese de aquí, que de pronto eso muchas veces es como de ensayo y error, ¿cierto? Miremos aquí lo que nos pasó. Y es que tenemos esta fila, pues en este punto teníamos un 0 aquí, ¿cierto? Y teníamos un 0 acá. ¿Sí? Miren, 0 y 0. Tenemos dos 0 aquí, ¿cierto? Al hacer ese movimiento para convertir este menos 2 en 0, sí logramos el 0, pero perdimos el 0 que teníamos aquí en este espacio, miren, este 0 que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, aquí a veces ese método se nos hace un poquito extenso, porque nos puede suceder esto, que un 0 que ya tengamos lo perdimos, ¿sí? Lo hayamos perdido, o por eso entonces lo ideal es siempre buscar los ceros y no buscar los 1, porque cuando uno empieza a buscar los 1, entonces uno se da cuenta que cuando hace alguna operación, esos 1 se van a perder. Entonces lo último que uno buscaría allí serían ese 1 pues, que estaríamos buscando allí, ¿cierto? O ese 1 que tenemos allí. Listo, entonces para poder verificar pues como esta situación, pues que podríamos mirar. ¿Qué podríamos entonces nosotros hacer aquí? No buscar, por ejemplo, este 0, que lo teníamos ya, ¿sí? No buscar este 0, sino que busquemos, por ejemplo, este 0 que está aquí, ¿sí? Vamos a mirar, vamos a analizar aquí antes de resolver la operación, a ver cómo podemos nosotros lograr 0 para que de pronto no se nos altere tanto como los resultados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si buscamos este 0 que está aquí, nos interesa, aquí puede quedar cualquier número, ¿cierto? Aquí podría quedar cualquier número, ¿sí? ¿Y con cuál fila lo buscaríamos, por ejemplo? Mire, tenemos por ejemplo aquí la fila número 2, tenemos un 0 en el primer elemento, ¿cierto? Y aquí tenemos un menos 1. Entonces, para hacer este 0 aquí, con este menos 1, haciendo operación con este menos 1, entonces sería simplemente multiplicar a este menos 1 por 2, ¿sí?
Si multiplicamos nosotros esta fila por 2, 0 por 2 daría 0. Si lo sumamos con este número, va a quedar en menos 1, ¿cierto? Aquí no nos va a cambiar. Ahora, si a este lo multiplicamos por 2, perdón, quedaría entre menos 2 y menos 2 por 2 daría, pues menos 2 más 2 daría 0. Este multiplicado por 2 daría entonces menos 2. Si le sumamos con este, entonces daría 3 menos 2, daría 1. Pues no nos afecta entonces en nada esto, ¿cierto? No perdemos este 1 que ya tenemos aquí, o sea, este no se nos hace 0, este sí se nos hace 0, y este elemento que está aquí, pues se convertiría en un 1, que no habría problema pues como en él, ¿cierto? Pues vamos entonces a hacerlo así. No vamos a buscar este 0 que ya teníamos, ¿no? Sino que vamos a buscar este 0 que estaba por acá, ¿sí? En ese menos 2. Entonces vamos a hacer aquí la fila número 1. La fila número 1 ahora va a ser entonces igual a la fila 1 más 2 veces la fila 2. Miren aquí lo que nos vamos a dar cuenta de esto, y es que cuando los elementos, por ejemplo, que estábamos trabajando, aquí por ejemplo, quisimos convertir fue este menos 2 en 0, ¿cierto? Voy a volverme aquí. Y trabajamos con la fila número 1. Ese menos 1, este estaba negativo, este estaba negativo, entonces como están todos los negativos, entonces yo coloqué aquí fue una resta para que quedara entonces signos diferentes, ¿cierto? Para que me aplicara la idea aquí que menos por menos me daría más, entonces me quedará aquí un número positivo. Aquí en este, por ejemplo, miren, tengo el 2 y el menos 1. Ellos dos son signos diferentes. Cuando son signos diferentes, entonces simplemente lo que coloco aquí es una suma, ¿cierto? Aquí eran signos iguales en resta, entonces coloqué menos. Como son signos diferentes, entonces coloco es un más para que entonces se haga la resta y simplemente se haga 0. Bien, vamos a resolver entonces la operación que tenemos acá. De la fila número 1 nos va a quedar igual, entonces tendríamos es menos 1, 2, 3, 1, 0, 0. Y la fila número 2, miren aquí, la fila número 2 va a estar multiplicada por 2. Entonces toda esta fila la vamos a multiplicar por 2, entonces nos quedaría 0 por 2 daría 0, menos 1 por 2 daría entonces menos 2, menos 1 por 2 te daría también menos 2, 0 por 2 daría 0, 0 por 2 daría 0, y 1, el último de la fila, 1 por 2 daría entonces 2. ¿Sí? Listo. Y vamos entonces ahora sí seguir aquí entonces haciendo la operación. Tenemos entonces menos 1 más 0 nos va a dar menos 1, 2 menos 2, 0, que es el que estamos buscando. 3 menos 2 daría entonces 1, 1 más 0 daría 1, 0 más 0, 0, y 0 más 2 daría 2. Este sería entonces el resultado de la fila número 2. Número 1, perdón, que es el que está aquí acá. Fila número 1. Entonces en nuestra fila 1, ahora vamos a tener entonces en los elementos menos 1, 0, 1, 1, 0, 2. Las filas 2 y 3 quedarían igual. Voy a colocar aquí pegadita porque tengo que hacer un poquito extenso. 0, 0, 1, 0 menos 4, menos 5, menos 2, 1, 0. Listo, entonces ya tendríamos entonces aquí nuestros elementos. Mira, ya tenemos entonces aquí, pues, con este, logrando este 0, no perdimos los dos ceros que ya teníamos, ¿sí? No perdimos ese 0 que ya teníamos. Ahora entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer aquí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál 0 podríamos buscar? Profe, es de donde está el 5, ¿no? El menos 5, listo, donde se hace menos 5. Vamos a buscar entonces ese de aquí.
Y vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a mirar, entonces, si buscamos este menos 5, convertirlo. Ah, pero es que aquí no debe ir 0, aquí debe ir es un 1. Recuerda que hace parte de la diagonal principal. Entonces aquí no Ah, habría que sí, sí, colocar sí, sí, 0, ¿cierto? perfecto. Ahí van uno. Entonces no hace falta colocarle Entonces, 0 ajá, el menos 4, es donde este está el menos 1 4. o el menos 1. ¿Cuál hacemos? ¿Dónde está el menos 4? Es el menos 4, sí. Listo. Vamos entonces, como dice menos C, vamos a convertir ese menos 4. Vamos a mirar entonces cómo nos resultaría. Entonces para este menos 4, entonces lo ideal ya no sería entonces trabajar con la fila número 1, ¿sí? Porque cualquier operación que hagamos al hacerla con la fila número 3, que es donde está el menos 4, este menos 1 nos va a cambiar este de acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entonces es operar donde tenemos la mayor cantidad de 0. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta fila número 2 y esta fila número 3. Miren, porque 0 más 0 pues nos va a dar 0, ¿cierto? Aquí no se nos va a cambiar pues el 0 que tenemos acá al final. Listo, entonces como dice María José, vamos a trabajar entonces en la fila número 3 para convertir entonces este menos 4 que está marcado aquí en 0. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo logramos entonces convertir este menos 4 en 0? Vamos entonces eh, con la fila número 2, vamos a multiplicar esta fila número 2 por menos 4. ¿Sí? ¿Para qué? Menos 1 por menos 4 nos va a dar entonces 4 positivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a resolver aquí. Esta lo vamos a multiplicar, toda la fila 2 la vamos a multiplicar por menos 4. Entonces nos queda así, que la fila 3, miren aquí algo, nuevamente, como los dos elementos están con signos iguales, ¿cierto? Entonces colocamos aquí, es una resta de la fila 3 menos 4 veces la fila número 2. Listo, entonces la fila número 3 no tiene cambio, entonces vamos a colocar aquí igual. Entonces 0, menos 4, menos 5, menos 2, 1, 0. Y aquí abajo te vamos a colocar la fila 2 multiplicada por menos 4. Entonces tendríamos 0 por menos 4, te daría 0, menos 1 por menos 4, nos va a dar entonces el 4 positivo que estábamos necesitando, menos 1 por menos 4 también nos va a dar 4 positivo, 0 por 4 daría 0, 0 por menos 4 también daría 0, y 1 por menos 4 daría entonces menos 4. Entonces pasamos nuestro vínculo y vamos a hacer la operación aquí. Miren, 0 más 0 daría 0, menos 4 más 4 o 4 menos 4 daría 0, menos 5 más 4 daría entonces menos 1, menos 2 más 0 menos 2, 1 más 0 daría 1 y 0 menos 4 daría entonces menos 4. Listo. Entonces ese es el resultado que va a quedar ahora en la fila número 3. Que la fila número 1 no tiene cambios, nos quedaría entonces igual en menos 1, 0, 1, 1, 0, 2. La fila número 2, 0, menos 1, menos 1, 0, 0, 1. Y en la fila número 3, el resultado que alcanzamos ahorita, que sería entonces 0, 0, menos 1, menos 2, 1, menos 4. Muy bien. Listo, y mira que ya que con eso tenemos entonces la diagonal principal, todo lo que está por debajo de ella lo tenemos ya entonces en 0. ¿Qué nos hace falta entonces? Ahora convertir este 1 que tenemos aquí en 0 y este menos 1 convertirlo también en 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren aquí las buenas decisiones que uno debe tomar entonces, y es que si quiero convertir, por ejemplo, este 1 en 0, ¿cierto? Basta simplemente con sumarlo con la fila número 2 o con la fila número 3, ¿cierto? O sea, si yo sumo este con menos 1, 1 menos 1 me va a dar 0. O 1 menos 1 acá también me va a dar 0.
¿Qué pasa si esta fila número 1 la sumo con la fila número 2? ¿Sí? Si la sumo, mire. 0 menos 1 me va a dar menos 1. Y aquí menos 1 más 0 me va a dar menos 1 también. O sea, si yo la sumo con la fila número 2, entonces por este 1 que tengo aquí, por este menos 1, perdón, que tengo aquí, pierdo el 0. Entonces no me serviría sumarlo con la fila número 2. Me sirve sumarlo es con la fila número 3. ¿Por qué? Porque yo le voy a sumar aquí 0 menos 1 daría menos 1, 0 más 0 daría 0, y aquí sí, menos 1 más 1 va a dar 0, ¿cierto? Que es el que necesito. Y este 0 no va a afectar este 0 de acá. Si se dan cuenta, entonces como las decisiones que tengo que verificar o las operaciones que hay que verificar antes de lanzarse pues como a declararla. Que tenemos aquí que la fila número 1 va a ser igual a la fila número 1 más la fila número 3. ¿Cierto? Aquí no hay necesidad de multiplicar ninguna fila. ¿Por qué? Porque tenemos un 1 positivo acá y un 1 negativo acá. Que al sumar 1 más menos 1 nos va a dar simplemente 0. Entonces la fila número 1 va a quedar igual, que nos quedaría como menos 1, 0, 1, 1, 0, 2. La fila número 3 entonces va a quedar igual, sería 0, 0, menos 1, menos 2, 1, menos 4. Listo. Pues yo la pasé igual aquí porque recordemos que eso con un signo más no se altera pues como los signos que tenemos acá, ¿cierto? Listo, entonces tendríamos menos 1 más 0, menos 1, 0 más 0, 0, 1 menos 1 daría entonces 0, 1 menos 2, tenemos menos 1, 0 más 1, 1, y 2 menos 4 te daría menos 2. Ese es el resultado que vamos a tener en la fila número 1. Entonces tendríamos aquí menos 1, 0, 0, menos 1, 1, menos 2. Filas 2 y 3 pasan igual, de 0, menos 1, menos 1, 0, 0, 1. Y acá tendríamos entonces 0, 0, menos 1, menos 2, 1, menos 4. Listo. Entonces mire que ya tenemos de los 6 ceros que necesitamos, tenemos 3 acá y 2 acá, tenemos 5. Nos hace falta entonces este solo, ¿sí? Ese de aquí. Listo. ¿Cómo podemos nosotros entonces lograr convertir ese número de aquí en 0? ¿Qué piensan ustedes? Profe, Sí. mm, no mentira, no, no. Miren aquí entonces. Tenemos que ese elemento, por ejemplo, si queremos convertir este en 0, ¿cierto? La idea es no perder tampoco pues como este 1 que está aquí, ¿cierto? Pues ya tenemos aquí un elemento. Entonces, simplemente miren, si tomamos, por ejemplo, pues y tampoco perder este 0, porque lo importante es no perder este 0. Entonces, por ejemplo, Profe, y si si, se restan, no, claro, ¿se resta con cuál? Nos toca aquí simplemente restarlo con la fila número 3 que con está la acá. de abajo. Exacto, porque aquí no podemos hacer con este 0 porque cualquier número que multiplicado por 0 nos va a dar 0, o sea, no vamos a poder cancelar este 1 que tenemos aquí. Pero sí, este sí lo podemos entonces cambiar. Cambiar el signo sería entonces básicamente esto. Que la fila número 2, vamos a colocar aquí con rojo, que la fila número 2 entonces va a ser igual a la fila número 2 que ya tenemos, ¿cierto? Menos la fila número 1, perdón, número 3. ¿Sí? Con este menos de aquí, como dice María José, vamos a restarle ese número. O sea, la vamos a cambiar de signo, entonces va a quedar positivo. Entonces menos 1 más 1 va a ser 0. ¿Cierto? Y los resultados se van a reflejar en la fila número 2. Listo, entonces vamos a escribirlo aquí. Tenemos en la fila número 2 quedaría igual
0, menos 1, menos 1, 0, 0, 1. La fila número 3 entonces va a cambiar de signo, entonces quedaría 0, 0, 1 positivo, 2 positivo, menos 1, 4 positivo, ¿cierto? ¿Por qué? Por ley de signo, ¿cierto? Menos 1 por menos, o menos por menos 1, va a dar 1 positivo. Menos por menos 2, va a dar 2 positivo. Y aquí al final también, menos por menos 4, va a dar 4 positivo, ¿cierto? Listo, entonces el resultado de la fila número 2 va a ser igual a 0, menos 1 más 0 daría entre menos 1. Aquí estos dos elementos son opuestos, daría 0, 2, menos 1 y 1 más 4 daría entonces 5. Listo. Ese resultado que tenemos, recordemos, estamos esperando la edad para la fila número 2, o sea que la fila número 1 pasa igual, ¿sí? Tenemos entonces aquí fila número 2, es el resultado que hicimos, este sería 0, menos 1, 0, 2, menos 1, 5, y la fila número 3 pasa igual, porque no declaramos operación en ella. Listo. Miren que aquí entonces, con ese movimiento que hicimos, o con esa operación, ya logramos entonces tener todos los elementos que están por encima de la diagonal principal convertidos en 0. También ya teníamos los que están por debajo de la diagonal principal convertidos en 0. Y tenemos la diagonal principal solamente convertida en, pues tenemos solamente menos 1. Y necesitamos entonces que esos elementos sean positivos, que sean 1. ¿Qué hacemos entonces ahora para convertir este, por ejemplo, menos 1 en un 1 positivo? Multiplicarlo por un menos, ¿cierto? Por un menos 1. Menos 1 por menos 1 va a dar 1 positivo, ¿sí? Igual pasa con la fila número 2 y la fila número 3. Necesitamos que no nos queden en menos 1, sino que queden en 1 positivo. Entonces ponemos aquí la fila número 1, entonces va a ser igual a menos la fila número 1. Igual con la fila número 2. La fila número 2 igual a menos la fila 2. Y la fila 3 igual a menos la fila 3. ¿Qué estamos haciendo con eso aquí? Básicamente es cambiándole signos a todos los elementos. Y aquí esto entonces nos van a quedar positivos, que es lo que necesitamos. Entonces nos quedaría así: 1, 0, 0, 1, menos 1, 2 positivos. Miren que estoy colocando todos los signos con opuestos a como están acá, ¿cierto? Ahora la fila número 2, entonces tendríamos 0, 1 positivo, 0, menos 2, 1, menos 5. Y la fila número 3 entonces quedaría 0, 0, 1 positivo, 2, menos 1, 4 positivo. Y hemos logrado entonces obtener al lado derecho de este arreglo la matriz identidad, y al lado izquierdo lo que nos resulta es la inversa. Por lo tanto, ya podríamos entonces nosotros decir que ¿sí? La inversa de A es igual a la matriz 1, menos 1, 2, menos 2, 1, menos 5, y acá quedaría entre 2, menos 1, 4. ¿Sí? Esa es la inversa de A, que es lo que nos estaba entonces preguntando aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda allí al respecto? No, profe, yo no. Listo. No, profe. Bueno, entonces en ese caso vamos a tratar de resolver un ejercicio para que miremos entonces cómo lo aplicarían pues como ustedes, ¿cierto? Vamos a trabajar aquí uno sencillo para que ustedes lo hagan. Entonces lo voy a colocar acá.
Profe, yo le voy a ser muy sincera. Sí, Yo, yo no considero que yo se hace un ejercicio de eso. O sea, yo mientras lo estamos haciendo en clase, bueno, sí, yo voy mirando cómo va haciéndolo y voy participándolo, pero usted ve que es como adivinando prácticamente. O sea, yo más o menos medio le pongo lógica por lo que hay que dar de resultado. sí, Pero, claro, profe, yo exacto. sinceramente este tema no, no. Sí, sí, María José, sí, tranquila. Lo que pasa es que esto, bueno, hay una reglita aquí que uno podría como aplicar para saber entonces dónde es que uno va a buscar los... Porque es que, profe, eso de que uno tiene que, por ejemplo, buscar, o sea, qué fila hay que coger, qué hay que hacer, si sumar, multiplicar, restar, o sea, no, o sea, yo no, yo sé que yo ahora mismo no soy capaz de hacerlo. Listo. No, pero vamos a intentar entonces resolver ese, a ver qué nos da. ¿Sí? Mire, aquí en ese caso, pues ese se ve relativamente pues sencillo en el sentido pues, de que ya tiene dos ceros, ¿cierto? Pues, que uno los podría como utilizar. ¿Sí? Pero entonces uno como utilizar. Pero entonces, recuerden que para uno trabajar pues como esto, sí, eso es de práctica y es mucho ejercicio, ¿cierto? Pero yo le mencionaba ahorita pues, fue que hay un patrón, como una receta que uno podría de pronto como seguir para poder encontrar, o sea, saber cuál es el número que uno va a convertir en cero. ¿Sí? Lo que pasa es que estoy intentando hace rato esas editas, estoy intentando buscarles como eso es como un pastelito, ¿sí? Es como buscar como este pastelito para convertir esa matriz en cero, lograr pues como esa matriz de identidad, pero la verdad es que no lo puedo encontrar. Yo sé que el profesor, en unos videos del profe Julio aparece, él lo coloca, él lo coloca, pero no he podido encontrar el video y es como si lo hubiese bajado porque lo busqué en el canal de él y no lo tiene. No sé qué pasó sí. Porque él coloca pues al lado una regla. Bueno, listo. Entonces, si tenemos una matriz de 3 por 3, entonces busque primero este cero, luego busque este otro, luego busque este otro. Eso es lo que aquí ya la tengo. Ay, por fin. Es que la tiene con otro nombre. Bien. La regla que él dice, ahí la encontré por casualidad. La regla que él dice entonces es lo siguiente. Mire. Para lograr entonces convertir eso en cero, ¿cierto? Entonces, la regla que vamos a seguir es este. Mire que así nos va a dar más fácil. Sería 31, 21, 32, 13, 23, 12. ¿Qué quiere decir esta regla? Mire, básicamente eso. ¿Cuántos pares de números tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 pares de números. Nosotros acá necesitamos lograr 6 ceros. ¿Sí? Entonces, los ceros que hay que lograr son estos. El elemento que está en la posición fila 1, perdón, fila 3, columna 1, o sea, este 0. ¿Sí? Este 3, 1 correspondería a este elemento que está aquí. ¿Sí? Fila 3, columna 1, sería esto, que ya tenemos en 0. Ahora necesitamos convertir en la fila 2, columna 1, o sea, este 0 de acá. ¿Sí? Luego sería convertir la fila 3, columna 2. ¿Cierto? Fila 3, columna 2 sería este. ¿Sí? Ese es lo que llamarían 32. El 13 es fila 1, columna 3, o sea, este de acá. El 23 sería fila 2, columna 3, este. Y el último sería entonces la fila 1, columna 2, o sea, sería este que está aquí, sería el que menos 1. ¿Sí? Ese es el orden que plantea entonces el profe Julio para uno orientarse. Eso por un lado. Lo otro, por ejemplo, es que estos números también indican, cuando usted va a hacer la operación, indican
¿Con qué fila va a trabajar? Por ejemplo, si va a buscar este primer elemento, o sea, este 0 que está aquí, que ya lo tenemos, entonces usted trabaja con la fila 3 y la fila 1. O sea, la operación haga con la fila 3 y la fila 1. Ahora, si va a lograr este elemento, pues trabaje con la fila 2 y la fila número 1. Miren que da tanto la posición en la que vamos a buscar el 0 como las filas con las que vamos a trabajar. Para que no nos pase, por ejemplo, lo que me pasó a mí aquí al principio. ¿Dónde está? Aquí. Cuando declaré este cambio, ¿cierto? Cuando declaré este cambio, entonces que este 0 que ya tenía acá. Perdón. Estos dos ceros, ¿cierto? Que ya teníamos, entonces lo perdimos cuando hicimos entonces esta operación. Porque mire que ya se nos convirtió entonces el 0, este 0 que teníamos aquí en un menos 4. ¿Sí? Entonces, siguiendo este orden, uno va logrando entonces respetar los ceros que ya tiene. ¿Sí? Eso entonces se llama regla, pues como él lo llama así como de las celdas. ¿Sí? Hablando de celdas, es como primer número indica la fila, segundo número indicaría la columna. Listo, entonces miremos aquí. El 3, 1, ¿cierto? Este 3, 1 indica básicamente entonces para este 0 que tenemos aquí, que ya lo tenemos, no hay problema. Ahora el que sigue, ¿cierto? Sería entonces el 2, 1, o sea, fila 2, columna 1, fila 2, columna 1, es este que tenemos acá, convertirlo entonces en 0, ¿cierto? Y mire que con ello nos dice entonces que trabaje con la fila 2 y la columna número 1. Aquí tenemos un 0, no vamos a cambiarlo todavía, vamos a seguir el patrón de él para que miremos a ver cómo logramos entonces resolverlo, ¿cierto? Entonces, como dije, ahora vamos a convertir este elemento que es subrayado aquí en 0, ¿cierto? Recordemos, vamos a hacer esta operación fila 2, columna 1. Entonces, como es este 0 que vamos a convertir, y lo vamos a convertir con la fila número 1, miren, estos dos están positivos y son unos, entonces lo que simplemente hacemos es una resta, ¿cierto? Son signos iguales, entonces hacemos una resta. Listo, pero primero vamos entonces a escribir aquí nuestra matriz normal y aquí la matriz identidad. Y tenemos entonces 1, 0, 2, 0, 1, 0 y acá tendremos entonces 0, 3, menos 1, 0, 0, 1. Listo, entonces ahora sí, vamos a hacer la 21. Voy a colocar aquí para indicar pues cuál es el que estamos haciendo, ¿cierto? La 21. Esta 21 entonces, ¿qué dice? Es que la fila 2 te va a ser igual a la fila 2, ¿cierto? Menos la fila 1. ¿Sí? Miren, 21, fila 2, fila 1. Y va a ser simplemente una resta. Eso nos lleva entonces a decir que la fila número 1 va a quedar igual, ¿cierto? ¿Sí? Y vamos a hacer la operación acá, pues, como para que verifiquemos. Miremos aquí, entonces la fila número 2 tenemos es 1, 0, 2, 0, 1, 0. La fila número 1, entonces va a cambiar de signo, ¿cierto? Porque tenemos aquí un signo menos, entonces cambiaría de signo acá. Entonces nos quedaría es menos 1, 0, perdón, me equivoco en la fila número. Es la fila número 1. 1 menos por menos daría menos 1, menos 1 por menos daría entonces 1 positivo, ahí sí. 2 por menos daría entonces menos 2, menos 1 por menos daría entonces menos 1 y estos serían 0 y 0. ¿Sí? Listo. Entonces, si hacemos la operación, aquí tendríamos entonces 0, el que estamos buscando, aquí tendríamos 1, 2 menos 2 daría 0, 0 menos 1 daría menos 1, tendríamos 1 y 0. Este resultado entonces es el de la fila número 2, ¿cierto? Entonces, como decíamos, la fila 1 no tiene ninguna operación, entonces va a quedar igual. Entonces tenemos 1, menos 1, 2, 1, 0, 0. La fila número 2 es la que logramos aquí ahora, entonces tenemos 0, 1, 0,
menos 1, 1, 0. Y la fila número 3, ¿sí? La fila número 3, mira que tenemos entonces ya es 0, 3, menos 1, 0, 0, 1, ¿cierto? Listo. Verificamos entonces y si logramos lo que queríamos, que era convertir entonces el elemento que está en la posición 2, 1, ¿cierto? O sea, la fila 2, columna 1, convertirlo en 0 y efectivamente aquí ya lo tenemos en 0, ¿cierto? ¿Sí? Ya logramos entonces ese elemento. No perdimos el 0 que teníamos inicialmente, ¿cierto? Este 0 que estaba aquí en la fila 3, columna 1, mira, aquí lo tenemos todavía. Y adicionalmente hemos logrado este otro 0 que está por acá, ¿sí? Este 0, ¿cuál es? Miren, vamos a buscar aquí. Ese 0 está en la fila 2, columna 3. O sea, es este, el 23, fila 2, columna 3. Pero vamos a seguir entonces el orden que tenemos acá. Ya tenemos este primero que vino en el ejercicio. El elemento que está en la posición 2, 1, que es el que logramos aquí ahorita, ¿cierto? Ahora sí, entonces el elemento que está en la posición 3, 2, ¿sí? Vamos a hacer entonces la posición 3, 2. ¿Qué quiere decir eso? Fila 3, columna 2, ¿sí? ¿Cuál es ese elemento? Fila 3, miren ese, columna 2, es este que está aquí. Ese que está marcadito allí, el que aumenta de nosotros a convertir. O sea, el 3, 2, ¿cierto? Fila 3, columna 2. ¿Qué quiere decir eso? Es que la fila 3 va a ser igual. Y la operación la vamos a hacer entre la fila 3 y la fila 2. Si miramos la fila 3 y la fila 2, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 3. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo logramos? Multiplicando esta fila 3, perdón, esta fila 2 por cuánto, para que nos dé 3 y se pueda cancelar. Necesitamos aquí quede un 3 y que quede un 3 acá. Y aquí lo tenemos. Entonces, ¿por cuánto multiplicamos a este 1 para que nos dé 3? ¿Por cuánto habría que multiplicar a un 1 para que nos dé 3? Por 3, ¿cierto? Entonces, y como son signos iguales, entonces vamos a restarlos. Entonces, la fila 3 va a ser igual a la fila 3 menos 3 veces la fila 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como aquí tenemos un 3 entonces, y aquí tenemos un 1, para poder convertir este 1 en 3, había que multiplicar entonces por 3. ¿Sí? Es lo que tengo aquí declarado. Y como son signos iguales, entonces colocamos aquí es menos. Entonces vamos aquí a la operación, tenemos la fila número 3, queda igual, entonces sería 0, 3, menos 1, 0, 0, 1. Y la fila número 2 la vamos a multiplicar por menos 3. Entonces sería 0 por menos 3 daría 0. 1 por menos 3 daría entonces menos 3. 0 por menos 3 daría 0. Menos 1 por menos 3 da 3 positivo. 1 por menos 3, 3 negativo. Y 0 por menos 3, 0. Listo. Trazamos nuestro vínculo y operamos. 0 más 0, 0, 3 menos 3, 0, menos 1 más 0 daría menos 1, 0 más 3, 3, 3 menos 0 menos 3 daría menos 3 y 1 más 0, 1, 1 más 0, 1. Mira que ese elemento, eso va a ser nuestra fila número 3, ¿cierto? O sea que la fila 1 no tuvo cambios, entonces quedaría igual 1, menos 1, 2, 1, 0, 0. La fila 2 tampoco tiene cambios, entonces pasaría igual 0, 1, 0, menos 1, 1, 0. Y la fila 3 sí fue donde estamos en la operación, entonces quedaría 0, 0, menos 1, 3, menos 3, 1. Y miren que aquí, haciendo esa operación, tal como lo menciona la regla, ¿cierto? Tenemos estos tres ceros que ya tenemos aquí, aquí los tenemos y logramos el cero que estamos buscando. Donde estaba el 3, ya tenemos entonces un 0. ¿Sí? Ahora entonces seguimos.
Vamos entonces con el 13, o sea, fila 1, columna 3. ¿Sí? Vamos a hacer ahora esta operación. Fila 1, columna 3. ¿Cuál es ese elemento? Fila 1, la primera aquí, columna 3, sería entonces este. El que acabo de marcar ahí con las dos rayitas es el 2. Y voy a colocar aquí entonces que vamos a lograr es el 13, ¿cierto? Eso indicaría que vamos a trabajar con la fila número 1 y la fila número 3. Que sería la fila 1 va a ser igual a, vamos a mirar ahora los números. En la fila 1 tenemos un 2 y en la fila 3 tenemos un menos 1. Necesitamos que queden opuestos, que queden números iguales con signos contrarios. Como aquí tenemos 2, entonces sería este menos 1 multiplicarlo por ¿cuánto? Multiplicarlo por 2, ¿cierto? Porque menos 1 por 2 daría 2 y quedaría negativo. Entonces, ese está positivo, ese está negativo, entonces simplemente lo sumamos. Muy bien. Entonces sería fila número 1 más 2 veces la fila 3. ¿Sí? Y vamos a mirar entonces cómo nos quedaría. Entonces vamos a colocar aquí la operación. Fila número 1 queda igual, entonces sería 0 menos 1. Estoy colocando eso como muy pegadito aquí, que nos podemos enredar. 0 menos 1, 2, 1, 0, 0. Y la fila 3, recordemos, vamos a multiplicarla por 2. Entonces 0 por 2 daría 0. 0, este 0 que está aquí por 2 daría entonces 0. Menos 1 por 2 daría entonces menos 2. 3 por 2 daría 6. Menos 3 por 2 daría menos 6. Y 1 por 2 daría entonces 2. Listo. Ahora sumamos entonces de forma vertical. 0 más 0, 0. Menos 1 más 0 daría menos 1. 2 menos 2, 0. 1 más 6, 7. 6, 0 menos 6 daría menos 6. Y 0 más 2, 2. Mire, ese es el resultado de la fila número 1. ¿Sí? Entonces vamos a escribirla acá. Fila 1 entonces nos va a quedar como 0, menos 1, 0, 7, menos 6, 2. Fila 2 y 3 no tiene cambio. Entonces estas dos filas pasarían iguales. Y verificamos entonces ahora que logramos aquí. Miren, conservamos los ceros que ya teníamos, ¿cierto? Y logramos el cero que estábamos buscando. Ahora aquí nos hace falta una sola operación. Aquí, el menos 1. Convertirlo entonces en 0. Pero recuerden que vamos aquí por la 13, ¿cierto? Vamos entonces en la regla de las celdas. Estamos en la posición 13, ¿cierto? Necesitamos entonces ahora la posición 2, 3. O sea, fila 2, columna 3. ¿Sí? Pero si nos miramos aquí, en fila 2, columna 3, mire, ya tenemos el 0 que estábamos buscando aquí ahorita, ¿cierto? Esa es la fila 2, columna 3, ya tenemos el 0. ¿Qué nos hace falta? ¿Sí? Voy a mirar aquí un momento para que podamos nosotros, pues, como minimizar un poquito aquí el ejercicio, para que ustedes lo puedan entonces como seguir acá, mire. Estamos buscando es 2, 3, ¿cierto? Voy a marcarlo aquí. El 2, 3. Fila 2, columna 3. Profe, no falta el 1. Sí, claro, pero mira aquí primero, vamos a mirar ese. Profe, y también no falta el 1. Ah, es el orden. El orden, sí, exacto. Ya vamos a mirar aquí. Fila 3, Fila 2, columna 3. columna 3. Mire, fila 2, columna 3, ya tenemos el 0. ¿Cierto? O sea que este Ya lo está el tenemos. 0. Ya está. Sí. Ese es, ¿cierto? Ya Ese está. no se hace. Ese no se hace porque ya tenemos el 0 allí, ¿cierto? Entonces lo que nos hace falta es el último. Falta nada más el del 1. El del menos 1. Entonces sería fila 1, columna 2. El del 1. O sea, este. Y nos pide entonces que trabajemos con... Por eso te voy a colocar aquí. Un momentito. Como ya tenemos entonces ese 0,
te voy a colocar la entrada aquí, es con este que vamos a trabajar. ¿Sí? Listo. Entonces, eso es, lo tenemos con el 12, ¿cierto? Eso. Lo que pasa es que quería pues como que usted tuviera toda la visualización para mostrarle de que este 2, 3 ya lo teníamos porque hemos logrado el 0 pues con una de las operaciones que tenemos allá. Listo. Entonces ahora sí. Fila 1 dice que va a ser igual a, ¿sí? Miren aquí. Tenemos en la fila número 1 tenemos un menos 1 y en la fila número 2 tenemos es un 1 positivo. Entonces, si lo sumamos, 1 menos 1 va a dar 0, ¿cierto? Entonces simplemente habría que sumar esas dos filas. La operación pues que toca hacer aquí. Entonces, fila 1 más fila 2. Con esa suma logramos entonces tener el 0 que estábamos buscando. Verifiquemos a ver. Fila número 1, entonces sería 0 menos 1, 0, 7, 6, 2. Ahora la fila número 2 sería 0, 1, 0, menos 1, 1, 0. Listo. Entonces sumamos de forma vertical 0. Miren, menos 1 más 1 daría 0. Aquí nos da 0 esto. Si estamos buscando esto, está en la fila número 1. Ah, ya. Qué pena aquí un momentico. Un momentico, aquí yo me di cuenta de algo. Vamos a verificar aquí, por ejemplo, lo que hicimos en esta. En esta operación, yo creo que cometí un error al escribir algo acá. Miremos aquí. La fila aquí es 1, 13, ¿cierto? O sea, fila 1 y fila 3. La fila 1, aquí dijimos que la fila número 1 le vamos a sumar dos veces la fila 3. ¿Cierto? Era para convertir este 0 de aquí. Entonces primero escribimos la fila número 1. Y miren, la fila número 1, ¿con qué empieza? Con un 1. Es 1 menos 1, 2, miren. Yo coloqué aquí 0. ¿Sí se dan cuenta? Aquí hay Eso un era lo que 1. yo le estaba diciendo, profe, que ahí tiene un 0 y allá va un 1. Sí. Los demás números yo les escribí igual. Tengo menos 1, 2, 1, 0. Y la fila número 3, sí. O sea, fue un error aquí. Cuando yo escribí ese número, aquí era un 1. Pues es un 1. Y acá también, entonces, al hacer la suma, esto es un 1. Quiere decir entonces que esta es la fila número 1. Y aquí entonces, miren, la fila número 1 también la tengo mal escrita. Qué pena aquí con ustedes. Lo que pasa es que cuando uno está revisando, por ejemplo, cuando estoy mirando, entonces yo cogí fue el 0 de acá y después sí me salté. ¿Sí? Listo, entonces miremos. Tenemos aquí ya sí la fila. Ahora sí, este no es un 0, sino que es un 1. Por eso es que me quedó toda esa... Oh, perdón. Me quedó toda la fila en 0. Ahí fue donde me di cuenta. Pues que nunca nos puede quedar una fila en 0 porque entonces indicaría que la matriz no tiene inversa, ¿cierto? Si toda una fila se nos hace 0. Aquí va un 1. ¿Sí? Ahora sí, 1 más 0 daría, entonces 1, 0, menos 1 más 0 daría 0, aquí sí 0. 7 menos 1 daría entonces 6, 6 más 1 daría 7 y 2 más 0 daría 2. Esa es la fila número 1. Listo, entonces fila número 1 nos va a quedar como 1, 0, 0, 6, 7, 2. La fila 2 y 3 quedan igual, entonces sería 0, 0, 1, 0, 0 menos 1, menos 1, 3, 1 menos 3 y 0, 2. Y viene que ese era el último número que estaban buscando, ¿cierto? De los ceros. Ya tenemos entonces todos los ceros por encima de la diagonal principal, ceros por debajo de la diagonal principal. Tenemos unos aquí, no hace falta convertir este menos 1 en 1. Entonces lo que hacemos es multiplicarlo todo por menos 1.
porque menos 1 por menos 1 daría 1 positivo. Entonces mira aquí, la fila 3 va a ser menos la fila 3, ¿cierto? O sea, le vamos a cambiar de signo. Y listo, tendríamos entonces aquí que nos quedaría 1, 0, 0, 6, 7, 2, 0, 1, 0. Voy a subir esto para que se lo puedan visualizar mejor. Menos 1, 1, 0. Y aquí tendríamos entonces, al cambiarle signos, quedaría entonces 1 positivo, menos 3, 3 positivo, menos 2. Y hemos logrado entonces ya obtener la matriz identidad al lado izquierdo, ¿sí? La matriz identidad al lado izquierdo, y al lado derecho tenemos entonces el resultado es la inversa de la matriz que estaban buscando. De aquí podemos decir ya, entonces la inversa de A es esta matriz que tenemos aquí, 6, 7, 2, menos 1, 1, 0, menos 3, 3, menos 2. Esa sería la inversa de la matriz. Y miren entonces que aquí con esa regla que hemos escrito por acá, la regla pues como de las celdas, ya es más fácil uno ubicarse dónde hay que buscar los ceros y con qué filas es que hay que hacer las operaciones. ¿Sí? Esa es como la clavecita pues para resolver estos ejercicios. ¿Preguntas hasta allí? Pues, profe, no, pues no sé qué preguntar. Le dice, no, la idea es esa, O es que... sea, ahora sí está un poquito más claro, sí, pero de todas maneras es enredado. Sí, sí, exacto. Yo sé que sí hay que Pero no sé, trabajarlo. usted Bueno, miremos, entonces sabe lo. Pues me imagino que en el examen lo va a dejar en PDF, no vamos a hacer lo siguiente, miren. ¿cierto, profe? El examen lo va Tenemos, a dejar en PDF para que tengamos tiempito. sí, sí. Tenemos entonces esa guía, esta, la guía número 5 que es la que quisimos hacer que vamos a trabajar. Listo, entonces la colocamos hoy, por favor. Vamos entonces a desarrollarla porque basados en esta guía es que se va a hacer el examen. O sea, si ustedes la logran desarrollar bien, completa, ustedes van a tener mucha seguridad para resolver el examen. ¿Sí? Esa es la guía número. Se la voy a colocar enseguida entonces en plataforma como O actividad. sea, esa la va a calificar. ¿Cómo? No, no, o sea, se las coloco así Esa la va a calificar. se las coloco como actividad. Es que pensé, por ejemplo, que esta guía, pues, es verdad, esta guía no la trabajamos fue en clase y no hubo entrega de esta guía, ¿cierto? Entonces, vamos ya a desarrollarla, la suben para calificarla, ¿cierto? Para que la puedan pues como resolver y les ayude como a estudiar, porque esto les va a ayudar también antes como para hacer el examen final, ¿sí? Para que hagamos el examen final basados en esa guía, ¿sí? O sea, si usted hace la guía Bueno, profe. bien resuelta, van a tener seguridad en ese examen final, ¿sí? Sé que les va a ir bien en ese examen final, pero es necesario que la resuelvan, obviamente, ¿cierto? Que la resuelvan. Listo, eso por un lado. Lo otro, por ejemplo, es que, bueno, de las actividades, y eso se han dado cuenta, ¿cierto? Las que teníamos allí programadas, todas están calificadas, excepto pues como esta taller de seguimiento número 3. Les aparece creo que en blanco, ¿no? Sin entregar. ¿Sí? No han mirado, no han entrado a calificaciones y Sí, ahí. profe, esa nunca pusimos la fecha ni nada de esas cosas. ¿Y qué les aparece allí? Les aparece como no entregado, algo así. ¿Sí? No parece así en blanco, sin calificar, sin entrega ni nada. Ah, listo, bien. Entonces yo esa O sea, no guía, aparece ni siquiera con fecha ni nada. qué raro porque yo la tenía pues aquí programada normal y estaba hasta el 27, pues eso lo había colocado para el 27 de octubre. Listo, no me preocupen, yo verifico entonces bien cómo se las organizo entonces para que, porque igual esa trabajamos en clase.
Sí, Es para que profe, les por eso aparezca fue que también. le pregunté enseguida apenas entramos. Ujú. Listo, bueno, entonces quedemos pendientes entonces esa taller de seguimiento número 3 yo lo organizo entonces para que me aparezca pues allí como nota porque igual eso lo trabajamos en clase. Le subo enseguida entonces esa guía número 5 que son estos ejercicios, estos sí ustedes para entregar dentro de 8 días. Si tienen alguna pregunta, alguna duda de aquí, me pueden preguntar, me pueden escribir, que con gusto entonces... Profe, ¿cómo así para entregar día al parcial? Sí, exacto, para entregar el día del parcial. Exacto, como una fecha límite, pues el día del parcial. Ah, Pues sí. Esa sí la suben pues como el PDF. Entonces, como para que la tengamos allí presente. Listo. Y el día del parcial tenemos entonces, pues, normal, tenemos entonces el parcial. Yo se los coloco entonces disponible. Ojo, lo mismo que puede siempre. Está todo el día, pero van a tener entonces una hora y media, 190 minutos para que lo puedan resolver. Bien, ¿alguna otra pregunta? O empezamos con un ejemplo de no, los que profe, yo saquen. no. Si gusta, ¿Cómo así adelantamos. un ejemplo de qué? Hacemos uno de estos hechos que ustedes tienen que resolver. O podríamos entonces, no sé si ustedes no tienen más preguntas, dudas, podemos dejar De entonces los así. últimos, profe. ¿Cuál? Ese, el de la B o la La, C. la C. B o C. ¿Cuál? Listo. Vamos a hacer el B. Listo. Aquí tenemos. Y vamos entonces a colocar enseguida aquí la regla. Voy a colocar aquí entonces 31, 21, 32, 13, 23, 12. Mire que todos estos números, bueno, esa matriz no tiene ningún cero, ¿cierto? Entonces hay que buscar todos sus ceros. Hay que buscar todos esos ceros que tenemos aquí. Listo, entonces vamos a empezar. Empezamos entonces con el primero que sería el que está en la posición 3, 2, 3, 1, perdón. La fila 3, columna 1. ¿Cuál es ese elemento que vamos a convertir entonces en cero? Sería entonces este. Ese es el primer cero que nosotros vamos a buscar. El -1. El menos 1. Eso es. ¿Y con cuál lo vamos a buscar? Entonces, ¿con cuál vamos a hacer la operación? Bien. Lo que dice aquí la regla. Con la primera Con la fila. primera fila. Exacto. La persona de la fila 3 y la fila número 1. Bueno, pero antes de hacer eso, entonces vamos a escribir aquí nuestra matriz normal. ¿Sí? Entonces tenemos menos 3, 5, 8 y aquí la matriz de identidad 2, 4, 6, menos 1, 7, 4. Sería 0, 1, 0, 0, 0, 1. Listo. Falta aquí el vínculo en la mitad. Listo, entonces ahora sí. Decíamos entonces que vamos a declarar que vamos a hacer ese 0 que está aquí. ¿Cierto? Entonces dice que eso va a ser en la fila número 3. Fila 3 va a ser igual a. Entonces la fila 3 y fila 1. Entonces aquí tenemos un menos 3 y aquí tenemos un menos 1. Que sería esta fila multiplicarla por cuánto. Para hacerla igual a este 3 que está acá. Multiplicarla Por por, 3. por ¿Positivo o esta, por negativo? 1. No, a esta, por ejemplo, Negativo. exacto. Solamente esta la vamos a multiplicar entonces por menos 3. Porque si esta la multiplicamos por 1, pues nos va a dar igual. Que no tendría ningún sentido, ¿cierto? Decir que esta la vamos a multiplicar por 1. Simplemente es esta que tenemos es un 1. Al multiplicarla por 3, vamos a tener entonces un 3 que saca. Entonces sería fila 3. La fila 3 va a ser multiplicada entonces por 3. Entonces dice 3 veces, o menos, perdón, menos 3 veces la fila 3 más la fila 1, ¿cierto?
O lo contrario, pudimos haber dicho entonces la fila 1 menos 3 veces la fila 3. Estas dos operaciones son las mismas. Pues la misma en el sentido que lo vamos a tener es el 0 que está aquí. ¿Sí? Es el 0 que está aquí. Entonces la coloqué en ese orden porque tenemos pues fila 3, fila 1. Entonces en ese orden fue que por eso la coloqué al principio. ¿Sí? Listo, entonces vamos a hacer aquí. La fila 3 la vamos a multiplicar entonces por menos 3. Que sería menos 1 por menos 3 va a dar 3 positivo. 7 por menos 3 te daría 21. 4 por menos 3 daría entonces menos 12. 0 por menos 3 daría 0. 0 por menos 3, 0. Y 1 por menos 3 daría entonces menos 3. Estamos como muy lejos, como si estuviesen de 0, 0, menos 3. Listo. Y la fila número 1 quedó igual. Entonces vamos a colocar aquí menos 3 porque es como un más, entonces ya nos falta el número a los elementos de la fila. Sería menos 3, 5, 8, 1, 0, 0. Esa es la fila número 1. Entonces nos queda como resultado 3 menos 3, 0. 21 más 5, 26. Menos 12 más 8 daría entonces menos 4. 0 más 1 daría 1. 0 más 0, 0. Y menos 3 más 0 daría entonces menos 3. Listo. Entonces esa es la fila número 3. O sea que la fila número 1 acá va a quedar igual. Menos 3, 5, 8, 1, 0, 0. La fila 2 quedaría entonces también igual. 2, 4, 6, 0, 1, 0. Y la fila 3 que tenemos entonces que es 0, 26, menos 4, 1, 0, menos 3. Listo. Obtuvimos entonces nuestro primer 0. Ahora necesitamos entonces convertir ¿cuál? Mire, siendo la regla 21, ¿cierto? ¿Cuál es ese elemento que está en la posición 2, 1, fila 2, columna 1? Fila 2, columna 1. Sería entonces este de aquí, ¿cierto? Fila 1, fila 2, fila 3, columna 1, entonces sería este, el 2. Este vamos a convertirlo entonces en 0. Se pasa a 0, ajá. Exacto, entonces la fila 2, como es 2, 1, te va a hacer con la fila número 2 y la fila número 1. Miren aquí lo que pasa. En la fila número 2 tenemos un menos 3, en la fila 1 tenemos un menos 3 y en la fila 2 tenemos un 2, ¿cierto? Cuando son números así tan diferentes, entonces lo que hacemos es como colocarlos a multiplicar lo contrario. Entonces el 3 multiplica el 2 y el 2 multiplica el 3. ¿Sí? Como son signos diferentes. Profe, y no se puede multiplicar 2 por el 0 por la última fila. Porque 2 por 0 haría 0. Entonces necesitamos es que estos dos elementos, miren, necesitamos es que aquí, en este que voy a encerrar aquí, sean números iguales, con signos contrarios. O sea, hay que buscar un mínimo con un múltiplo entre ellos, entre el 3 y el 2. De la forma más fácil es simplemente multiplicarlo entonces, ¿sí? Colocarlo entonces a multiplicar así. ¿Por qué? 2 por 3 daría ¿cuánto? 6. Y 3 por 2 daría 6. Y 6 menos 6, 0. ¿Sí? Eso es lo que uno busca ahí. Busca entonces un mínimo común múltiplo. Entonces en ese caso, como es 2, 1, 7, entonces a la fila 2 la vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por el número 3 que está arriba. Entonces 3 veces la fila 2. Como los números aquí son signos diferentes, entonces colocamos aquí más. Ahora 2 veces la fila número 1. ¿Sí? Con esta operación estamos buscando que aquí nos quede menos 6 y aquí nos quede 6 positivo. Y al sumarse nos va a dar 0.
Entonces la fila número 2 multiplicada por 3. Toda esta fila multiplicamos 3 por 3. Entonces nos quedaría 2 por 3 daría 6. 4 por 3 daría 12. 6 por 3 daría 18. 0 por 3, 0. 1 por 3, 3. Y 0 por 3, 0. Ahora la fila número 1 la vamos a multiplicar por 2. ¿Sí? Voy a marcarla aquí. Toda esta fila por 2. Sería menos 3 por 2. Daría entonces menos 6. 5 por 2 daría 10. 8 por 2 daría 16. 1 por 2 daría 2. 0 por 2, 0. Y 0 por 2, 0. Y miren que con eso efectivamente estábamos logrando que 6 menos 6 diera 0, que era el 0 que estábamos buscando. 12 más 10 daría entonces 22. Ahí estaría aquí entonces 20, 14, 34. 2, 3 y 0. Ese es entonces el resultado que va a quedar en la fila número 2. La fila 1 entonces quedaría igual. Menos 3, 5, 8, 1, 0, 0. Y acá tenemos entonces 0, 22, 34, 2, 3, 0. Y la fila 3 queda igual. 0, 26, menos 4, 1, 0, menos 3. Como decía ahorita, la idea de seguir esta regla es que los ceros que ya tenemos no los vamos perdiendo, sino que vamos entonces acumulando. Mira, aquí ya tenemos un solo cero y ahora con esa operación tenemos entonces dos ceros. ¿Sí? Listo. ¿Qué dice la regla ahora? ¿Cuál vamos a lograr? El 3, 2, ¿cierto? Fila 3, columna 2, de fila 1, 2, 3, columna 1, 2, el 26. Ese 26 es el que vamos entonces a nosotros a convertir en 0. ¿Sí? Ese se vamos a convertir en 0. Profe, el número de arriba es 24, ¿cierto? Digo 22. 22, sí. Mm, Listo. Como es 3, 2, muy bien, ¿cierto? Si es 3, 2, entonces mira aquí que se nos hace bastante pues como extraño, ¿cierto? Porque tenemos aquí un 22 y aquí tenemos entonces un 26. O sea, la operación la vamos a hacer entonces en la fila número 3. Y aquí entonces los números se nos hacen muy grandes. Pero no importa porque luego lo que hacemos es simplemente dividir, podemos dividir, ¿cierto? Entonces, la operación como es 3, 2, se va a hacer entonces entre la fila 3 y la fila número 2. Tenemos un 22 acá y aquí tenemos un 26. Si buscamos mínimos como un múltiplo lo podríamos encontrar, pero la forma más simple de pronto para hacerlo es lo que hicimos acá, ¿cierto? Entonces multiplicamos. Como son signos iguales, entonces vamos a restar los resultados. Entonces la fila número 3, ¿por cuánto la vamos a multiplicar? por 2. Por 2. No, porque mira que aquí, No, no, no. porque 26 por 2 daría 52. Y aquí tenemos 22, entonces no nos serviría, ¿cierto? Entonces, Ujú. por eso, cuando tengamos eso, entonces no se compliquen. Como es este, entonces multipliquen la fila 2 por 26 y la fila 3 por 22. O sea, utilicen los números que ya están aquí. No importa que esos números vayan a dar grandes, pero simplemente cambien. El 22 pasen a multiplicar acá abajo y el 26 lo pasan a multiplicar arriba. O sea, para que den lo mismo y luego se resten. Den lo mismo, exacto. Con eso no garantiza. O sea, recordemos que la multiplicación es conmutativa. 22 por 26 es lo mismo que 26 por 22. Entonces el orden no nos va a afectar, nos va a dar el mismo resultado. Entonces así es lo más fácil como para hacerlo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer 22 veces la fila número 3. Como son signos iguales aquí en los números, si el número todos dos son positivos, entonces colocamos menos. 26 veces la fila número 2. ¿Sí? Ahora sí, entonces con calculadora en mano para poder hacer las operaciones que necesitamos aquí. Entonces tenemos
vamos a dividir primero la fila número 3. Entonces tenemos por acá 0 por 22 nos va a dar 0. Ahora 26 por 22 daría entonces 572, ¿cierto? Seguimos aquí, menos 4 por 22 daría entonces menos 88. 1 por 22 te daría 22. 0 por 22 daría 0. Y menos 3 por 22 daría menos 66. ¿Sí? Ahora, la fila número 2, miren, fila número 2 la vamos a multiplicar por menos 26. Entonces, toda esa fila número 2 te daría 0 por menos 26, daría 0. Seguimos entonces ahora aquí. Menos 22 por menos 26 te va a dar menos 572. ¿Sí? 34 por menos 26 daría entonces 800 negativo, ¿sí? Menos 884. 2 por menos 22 daría 56, por 26, perdón, daría menos 52, lo leí mal. Negativo. Ahora entonces tenemos 3 por menos 26 daría entonces menos 78. Y por último tenemos entonces 0 por menos 26 que nos va a dar 0. Miren que los números ahí nos dieron grandes, pero al final esos se van a simplificar todos. Listo, entonces tenemos aquí 0 con 0 da 0. 0, 0. 0. Ese nos va a dar entonces menos 88 menos 884 nos va a dar entonces menos 972. Aquí tenemos entonces 22 menos 52 daría entonces 30. Negativo. Menos 78. Y aquí menos 66. Y ese sería entonces la fila número 3. Desde la fila 1 Qué pasa. numerotes, profe. Sí, eso es. Lo que pasa es que ahorita estamos trabajando con números pequeños y había muchos unos o ceros, ¿cierto? Listo, entonces aquí tendríamos que es menos 3, 5, 8, 1, 0, 0. Fila número 2 pasa igual, que sería 0, 22, 34, 2, 3, 0. Tienes que ser aquí para que no nos afecte el número de abajo. Y abajo tenemos entre la tercera fila sería entonces 0, 0, menos 972, menos 30, menos 78, menos 66. Eso es. Ah, lo borré sin ser, sí. Listo. Entonces ya tenemos entonces aquí nuestra, hemos logrado entonces nuestro 0, pues el que estábamos buscando. Es verdad, aquí ya los números nos están quedando bastante grandecitos, pero mire que estamos logrando entonces obtener los 0 pues que solicitan, ¿cierto? Listo, miramos entonces aquí. Vamos por 3, 2, ¿cierto? 32. Aquí me pasé. O sea, ya hicimos este, ya lo hicimos, ¿cierto? Vamos aquí en 32. O sea, aquí hay el 13, 1, 3. Fila 1, columna 3. Vamos a mirar aquí cuál es ese. Fila 1, columna 3, o sea, el 8. 8. Eso es. De la fila 1 te va a ser igual a fila 1 con columna con 3. O sea, la fila 1 y la fila 3. No, tanto con esos dos números bien grandes. SA. Listo, entonces lo mismo ahorita, miren, signos iguales, perdón, signos diferentes te van a colocar es una suma, ¿cierto? Como los signos son diferentes te van a colocar es una suma.
¿Y qué vamos a sumar? Que es como buscamos entonces que los números no queden iguales. Lo mismo significa multiplicación entonces así inversa, ¿cierto? El 8 pasa a multiplicar este número y este número lo multiplicamos por 8. Entonces sería la fila 1, o sea, 972 veces la fila 1, ¿sí? Aquí lo mejor aquí porque ese se quedó muy pegado. 972 veces la fila número 1 más 8 veces la fila número 3. ¿Sí? Bueno, aquí uno puede darse cuenta de algo, y es que pues como nos quedan números como tan grandes, ¿cierto? Entonces, como todos estos números son pares, nosotros podemos haber hecho es simplificar esta expresión, o sea, dividirla toda por 2. Podríamos haberlo hecho, ¿cierto? Pero entonces se nos hace pues como más trabajo. Lo otro es seguirla así como lo estamos haciendo, pues al hacer esto tratamos de trabajar con números más pequeños. ¿Sí? Pero es un pasito, es como un paso más. Lo otro sería seguir así como lo tenemos, independientemente que nos queden números grandes allí. ¿Sí? Listo, entonces, pero igual vamos a tratar con la calculadora para ayudarnos. Se dice aquí, fila 1 por 972, entonces tendríamos 3 por 972, ¿cuánto daría eso? Oh, perdón, menos 3 por 972, daría entonces menos 2916. Menos 2916. Correcto. El siguiente, 5 por 972, daría entonces 4860. Y 8 por 972, 7776. listo. 1 por 972 daría entonces 972, 2, 2, 2. Y el otro sería entonces 0, 0. Listo. Ahora, la fila número 3 la vamos a multiplicar por 8. Entonces sería 0 por 8, el primer número, ¿cierto? Es este. 0 por 8 daría 0. Ahora 0 por 8 otra vez daría 0. Menos 972 por 8 nos va a dar entonces lo mismo que tengo aquí. Menos 7776. ¿Sí? Y ahora, menos 30 por 8. Daría entonces menos 240. Menos 78 por 8. Daría entonces menos 624. Y menos 66 por 8. Yo voy a separar este 0 que está aquí. Menos 66 por 8 nos va a dar entonces menos 528. Listo, entonces aquí tendríamos, este va a pasar igual, tendría menos 2916, 4860, este se cancela, entonces daría 0. Aquí tenemos 972 menos 240, daría entonces 732, y sería igual menos 624, y yo sería menos 528. Y ese sería entonces el resultado de la fila número 1. Grandes son números. Profe, ya sí esperaba que yo hiciera eso. Claro que sí. Son grandes y poderosas. Menos 624 y menos Profe, 500. ahí va un cero. Sí, tenemos este 0 de aquí. Ah, sí. Sí. Que es el 0 que estamos buscando, ¿cierto? Entonces tenemos, miren, ese es el resultado de la fila número 1, ¿cierto? Es el que estamos buscando. Esta es la fila número 1. ¿Qué nos falta entonces?
Entonces ya mire, obtuvimos entonces la fila número 1. Entonces podemos escribir la fila entonces número acá, un momento. Esa es nuestra fila número 1, ¿cierto? Que es la que hemos logrado aquí. De la fila número 2 y fila número 3 pasaría entonces igual. Entonces nos quedaría aquí 0, 22, 34, 2, 3, 0. Y acá tenemos entonces 0, 0, menos 972, menos 30, menos 78, menos 66. Esa es ahora nuestra nueva matriz. ¿Y qué nos hace falta aquí entonces? Conseguir este 0 y este 0 de acá. Y ya tenemos 4 de los 6. Listo. ¿Con cuál lo tenemos entonces ese? Miren, el 23, ¿cierto? Vamos a buscar ese. 23. Fila 2, columna 3. Profe, bueno, faltan los dos ceros, que son las dos últimas fórmulas que hay ahí, el 23 y el 12, ¿cierto? Exacto. Y lo que es el 2000, no sé qué, el 22 y el 972, esos quedan igual. Ah, sí, esos se van conservando aquí. Entonces, ¿qué hace uno? Entonces, para buscar el 1, divide por este mismo número. Ajá. Divide al final por este mismo número. Y ya le quedaría entonces en 1. Pero dividido, o sea, por No. ejemplo, si está negativo, entonces divides por el menos 2916. Y ya te quedaría en 1. ¿Sí? Porque es que yo veía que estaban quedando esos numerotes y se supone que ahí va un 1 así en diagonal. Es correcto, pero entonces en esos casos lo que uno hace es dividir entonces esa expresión pues, lo divide por los mismos números. Porque todo número dividido por sí mismo va a dar 1. ¿Sí? Bueno, entonces yo creo que se nos acaba el tiempo pues como por hoy. Vamos entonces usted por favor lo termina y me lo puede mandar ese para verificar entonces cómo le resultó. ¿Sí? Y luego entonces miremos que aquí dice Ay, que no. el 3 2, ¿cierto? O sea que vamos a buscar la fila 2 3, perdón. Fila 2, columna 3. O sea que vamos a buscar entonces primero este 0. Este 0 que está aquí. ¿Sí? Intenten entonces primero buscar este 0. ¿Sí? Y luego busca entonces el otro. Profe, usted tiene afán. No, no, O no. sea, se va a ocuparse ahora. No, no, tranquila. ¿Por qué? ¿Lo Porque si no, terminamos? o sea, por mí no hay problema de esperar a que termine el ejercicio. Listo. Si usted no tiene nada que hacer, pues no sé, No, profe. no, tranquila. Vamos entonces a terminarlo. Listo, entonces vamos a buscar entonces este 3 2, ¿cierto? Fila 3 columna. Fila 3 2, sí. Fila 2, perdón, 2 3. Fila 2 columna 3. Sería este el 34. Y nos pide entonces que trabajemos con estos dos elementos. Bueno, entonces vamos a mirar aquí una cosa. Vamos a tratar de simplificar esto porque ya se nos está quedando muy grande, ¿cierto? O multiplicamos así como están, no importa los números. Profe, no se pueden hallar primero los unos, no, para que, o no sé, pues. Después se enreda, ¿cierto? Porque si hallamos los 1, posiblemente entonces te va a quedar el número fraccionario. Ah, Porque, por ejemplo, no. mira, este número vamos a dividirlo entre 2916 para que vea que entonces nos va a quedar fraccionario, entonces sí va a ser más difícil. 4860 dividido 2916. Quedan 5 tercios. Entonces es más enredado trabajar con fraccionarios. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo entonces mejor así. Vamos a trabajar con los números tal como están. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como vamos a trabajar entonces con la fila 2 y la fila número 3, ¿sí? Aquí vamos a descargar la operación que va a ser la fila 2. Entonces va a ser igual a, pues, por los números que tenemos, entonces colocamos a invertir la multiplicación, ¿cierto? La fila 2 multiplicado por 972 y la fila 3 por 34, ¿cierto? Entonces, 972 veces la fila 2 más, aquí porque los signos son iguales, te coloqué, los números son iguales, aquí coloqué más 34 veces la fila número 3. ¿Sí? Listo.
Entonces vamos a mirar cómo nos queda aquí la operación. Entonces empezamos a multiplicar entonces. La fila número 2, tenemos un 0. 0 por 972, entonces nos va a dar 0. El siguiente entonces sería 22 por 972. Ese nos va a dar entonces 21.384. Siguiente elemento entonces sería, verifico aquí un momentico el número, la operación. Sí, estamos quedando en la fila número 2, ¿cierto? Esa. Entonces 0 por 972 daría 0. 22 por 972 daría entonces 21.384. Ahora sí, entonces 34. Es que me perdí por cuál era la que estamos multiplicando. 34 por 972 te va a dar 33.048. Ahora sí, entonces 2 por 972. Eso va a dar entonces 1944. Ahora 3 por 972 nos daría entonces 2.916. Y 0 por 972 daría 0. Ahora tenemos aquí 34 por F3. ¿Okay? Entonces sería 0 por 34 daría 0. Nuevamente 0 por 34, 0. 972 menos 972 por 34, entonces daría menos 33.048. Ahora menos 30 por 34 daría menos 1024. Menos 1020, perdón. Menos 1020. Y por último tenemos entonces, bueno, vamos al 30, menos 78. Menos 78 por 34 daría entonces menos 2.652. Y menos 66 por 34, menos 66 por 34 daría 2.244 negativos, ¿cierto? Tenemos ahí unos números, ahora sí vamos a hacer las operaciones. 0 y 0 se cancela, este entonces pasaría igual, 21.384. Este se cancela, entonces quedaría 0. Aquí tenemos entonces 1944 menos 1020 nos va a dar entonces 924. Y aquí tenemos 2916 menos 2652 daría 264 positivo, y este quedaría en menos 2244. Grandecito los números. Listo, entonces tenemos primera fila, queda igual. Nos va a quedar menos 2916, 4860, 0, 732, menos 624, menos 524. Segunda fila es la que alcanzamos acá ahora, que sería 0, 21.384, 0, 924, 264, 2000
menos 2244. Y la fila 3 igual, 0, 0, 972, menos 30, menos 78, menos 66. Bien. Entonces, vamos a mirar ahora. Mira, ya tenemos entonces 3, 5, 0. Nos falta apenas uno solo. Este. Falta de arriba. Exacto. Y ese es 22. Vamos a mirar aquí cómo se haya marcado. El 12, ¿cierto? Sería este. El 12. O sea, fila 1, fila 2. Es lo que nos pide que vamos a hacer. Verifico entonces como para mirar entonces como qué operación, con qué filas que vamos a trabajar. ¿Cierto? Y aquí, si nos va tirando esos números, pero bueno. Son signos iguales, entonces hay que restarlo. Entonces sería la fila número 1 va a ser igual a 21.384. La fila número 1 menos 4.860 la fila número 2. ¿Sí? Esos números van a dar supremamente grandes, pero bueno, vamos a mirar aquí cómo lo resolvemos. Entonces vamos a multiplicar la fila número 1 por ese número. Entonces sería, aquí me ayudan ustedes, 21.384 por menos 2.916, ¿cierto? 624. 18.468. Sí, es una multiplicación. 18.000, me dio 18.468. Colocaste 21.384 Espere. 21.384 por... por menos. Sí, Ah, ya. ¿verdad? Lo que pasa es que colocas por y entre paréntesis el signo dice ya menos y el número. No puedes colocar el por menos porque entonces la operación te entiende que vas a hacer después una resta. Si lo estás haciendo con el celular. Espérese que yo tengo aquí la calculadora de todas materias. Entonces, 21.400, no, 800, ¿qué? 21.384. Por menos 400, 2.000. no, 4.000, No, por ¿menos qué? 2.916. Me dio, ay, qué numerote. 1, Ese 2, 3, 4. Me dio 624. menos 600, no, menos 623.000. Sí. Menos 623.000. ¿Te da un 3? A mí me Ah, da... no. Ah, Ya, no, me sí, ya. da menos 62.355. Ah, no, eso es 1.000.000. Esos son millones, ¿verdad? Millones. Sí, son millones. 62.355.744 me dio. Es correcto. Entonces ya, números muy grandes. Bueno, ahora seguimos entonces aquí, lo mismo. 21.384 por 4.860. Me dio, 1039, vamos a colocar así por parejas. 26.240. ¿Cierto? a mí me 103 millones, ¿cierto? Sí, 926.240. 40, eso es. Ahora 0 por ese número, pues nos va a dar 0. Ahora 732 por 21.384. Entonces ese va a dar
156 millones, no, 15 millones 653 mil 88, ¿cierto? Ahora este, menos 624 por 21.384. Este nos va a dar menos 13 millones 343, 616. 616 y menos 524 por 21.384 daría entonces menos 11.205.216. Listo. Ahora la fila número 2 la vamos a multiplicar entonces por 4.860. Entonces tendríamos 0 por este número, nos va a dar 0, gracias a Dios. 4.860 por ese número 21.384, entonces nos va a dar aquí negativo, ¿cierto? Porque es el que vamos a convertir en 0. Entonces nos va a dar 1039, 26.240. Negativo, ¿cierto? Ese siguiente. Vamos por aquí. 0 por ese número nos daría entonces 0. Ahora aquí. 924. ¿Me ayuda aquí, por favor? 924 por menos 4.860. Entonces ese nos va a dar es menos 44 millones, no, menos 4.490.640. es correcto. Bien, ahora sí entonces 264, vamos acá primero, así primero, menos 4.860, para que el menos nos quede aquí, por 264. Entonces se va a dar menos 12.800, no, 128.000, eso es, 128.300, 1.283.040, eso es. Y por último tenemos entonces, si no es negativo, entonces va a dar positivo ese número, menos 22.044 por 4.860. 22.044 negativo por menos 4.860, ese va a dar un número bastante grande y da positivo. Entonces voy a colocar aquí por pares: 10, 90, 58, 40. 40. Entonces serían 10.905.840. Listo. Entonces ahora sí, si hacemos la reducción, entonces este y este entonces quedarían igual, entonces va a dar igual a 62.357.744. Esos dos se cancelarían, entonces quedaría 0. Eso le daría 0. Aquí tenemos entonces, mira, aquí tenemos 15, 65, 30, 88 menos 44, 90, 640. Va a dar entonces 64. Listo. Acá tenemos entonces signos iguales, se sumarían, te daría menos 133, 436,
16 menos 112,83, 0,40, 14, 62, 66, 56. Listo. Y acá tenemos una resta, entonces sería menos 11, 20, 52, 16 más 10, 90, 58, 40. Va a dar menos 29,93, 76. Listo. Esa es la fila número 1. Grande, grande, grande el número. Entonces nos quedaría. Vamos a colocar aquí la fila número 1. Es que eso se hace así por como le dije, estamos multiplicando entonces sin simplificar el término, ¿cierto? Es por eso es que no aparecen estos números así tan grandes. 62, 448. Si hubiésemos de pronto buscado mínimos como múltiplo, entonces de pronto las expresiones hubiesen quedado más pequeñas. Pero no decidimos hacerlo así, sino que simplemente multiplicando pues como con los términos que iban quedando. Y acá tenemos entonces menos 76. Listo. Ahora la fila número 2 queda igual. Aquí tenemos 0, 21.384, 0, 924, 264, menos 2244. Fila 3 también queda igual, entonces sería 0, 0, entonces menos 972, menos 30, menos 78, menos 66. Listo. Entonces mire que ya tenemos entonces todos los elementos que están por encima o por debajo de la diagonal principal son ceros, ¿sí? Y los que están en la diagonal principal son diferentes de 0. Entonces ahora sí, esta fila la dividimos entonces por este mismo número, esta fila la dividimos por este y esta fila la dividimos por este mismo número para convertirlos, estos números, convertirlos en 0, ¿sí? Entonces sería la fila 1 va a ser igual entonces a ese número grande dividiendo la fila número 1. No sé, pues no voy a leer. 355, 744. Lo escribí mal aquí. Pues para indicar la división sería entonces 1 o menos 1 por ese mismo número. 62, 355, 744. Por la fila número 1, ¿cierto? La fila número 2 va a ser igual a 1 sobre 21.384, la fila 2, y la fila número 3 va a ser igual a 1 sobre, bueno, como es negativo, entonces menos 972, fila 3. Entonces básicamente es dividir cada fila, ¿cierto? Dividir cada fila por ese número que tenemos aquí inicial. Entonces sabemos que aquí al principio nos va a quedar entonces es un 1. Porque todo número dividido por sí mismo nos va a dar 1. Entonces aquí quedaría 1, 0, 0. Y ahora sí, este número que tenemos acá dividido, tendríamos, este es 11.162.448 dividido 62.355.744. Ese nos va a dar entonces 29 sobre 162.
Ahora vamos a dividir menos 14.626.000. Ah, no, 1.462.000. Sí. No, 14.626.000. Chico, cuando va el número. Menos 14.626.656 dividido 62.356.744. Eso nos va a dar menos 19 sobre 81. El siguiente término entonces tenemos es menos 299.376 dividido menos 662.355.744. Entonces va a quedar positivo 7 sobre 1458. Bueno, aquí va a tener en cuenta algo. Mira, aquí tenemos este es negativo, menos por menos daría más. O sea, yo aquí coloqué un signo más, pero no, es positivo, ¿cierto? Menos por menos daría más, menos por menos daría más. Aquí están positivos esos dos. Y este sí, miren, aquí positivo y este está negativo, entonces este es el que queda negativo. Ya cambió el signo aquí. Listo, esa es la primera fila. Ahora la segunda fila entonces aquí quedaría igual. En esta expresión tendríamos entonces 0 al dividir entonces 21.384 por 21.384 te va a dar 1, aquí va a dar 0 y ahora sí te empezamos a dividir acá. 924 dividido 21.384. Eso va a dar 7 sobre 162. Siguiente, 264 dividido 21.384. Te va a dar 1 sobre 81. Y por último tendríamos entonces menos 2.244 dividido 21.384. Se nos va a dar menos 17 sobre 162. ¿Sí? Y por último, en la última fila tenemos es 0, 0, 972 dividido 972 daría entonces 1, ¿cierto? Siguiente sería entonces menos 30 dividido menos 972 te va a dar 5 sobre 162. Siguiente tenemos menos 78 dividido menos 972, que nos va a dar 13 sobre 162. Y por último tendríamos menos 66 dividido menos 972, que nos va a dar 11 sobre 162. Y por fin. ¿Cierto? Esta sería entonces, voy a colocar aquí así para ahorrar aquí ese número. Esta es la inversa, bueno, la matriz se llama B. Esa es la inversa de B. Un poquito laborioso, pero por los números que son muy grandes, ¿cierto? Pero mira que si uno sigue pues como los pasos que están allí, de las reglas, ya se hace más fácil entonces encontrarlos. Profe, se demoró prácticamente 1 hora en ese ejercicio. Estaba largo. Está bien largo ese ejercicio. Sí, por eso no, se lo van a hacer con calmita. Recuerden, si tienen alguna duda, me pueden escribir, me pueden consultar. Profe, ¿usted grabó la pantalla? Sí, claro.
Ah, bueno, si no, para que yo tome captura de la... No, no, yo les comparto enseguida también el documento. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, Ya lo señorita. dejamos almorzar, profe. Sí, Disculpe. tranquila, ustedes también. Buen resto de día. Chao, gracias. Mucho gusto.